que no estaba en toda la mitad, ya estoy como en la mitad, ¿cierto? Ahora sí. Muy bien. Lucas capítulo 6. Bueno, a los que nos acompañan por primera vez, les damos la más cordial bienvenida y espero pues que Dios hable a nuestro corazón. Lucas capítulo 6. Bueno, acuérdense que Lucas nos da una lectura cronológica más o menos de las cosas que el Señor comenzó a hacer y enseñar. Y quisiera, en el capítulo 6 hay como varios acontecimientos. Uno muy importante, la elección de los 12 apóstoles a partir del versículo 12. Quisiera que leyéramos el 12 donde dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Esta es una constante en el Señor Jesús de subir al monte a orar. Y aquí dice que pasó la noche, o sea que estuvo 4 vigilias orando en el monte. ¿Qué estaría orando? Pues el mismo texto nos va a decir seguramente cuál era la razón de esa oración, porque cuando ya era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12, o sea que había más discípulos. Digo yo, voy a especular, posiblemente 120, como nos lo cuenta el libro de los Hechos, que en el aposento alto había 120 discípulos. De esos 120 discípulos, después de haber orado toda la noche, escogió a 12. Aquí los menciona entre el versículo 14 y 15 y 16, perdón. Luego desciende con ellos, o sea que todos estaban en el monte orando, seguramente con él, desciende con ellos, se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Tenemos aquí entonces, y esto nos está introduciendo a un sermón que, por ejemplo, Mateo lo organizó entre los capítulos 5 y el principio del capítulo 8, que se conoce como el Sermón del Monte, pero aquí Lucas pareciera que nos está hablando del Sermón de la Llanura, porque como dice el versículo 17, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Solo que parte del contenido que está entre Mateo 5 y 8 lo vamos a encontrar aquí. ¿Quiénes estaban allí? El Señor Jesús oído después de haber estado orando toda la noche. Cuando uno ora toda la noche, ¿qué hace al amanecer? Pues va y se acuesta, seguramente. Pero el Señor siguió. Estaba tan lleno, tan pleno del Espíritu del Señor, que después de haber elegido a sus discípulos, desciende. Y en el versículo 20, bueno, ¿qué procuraba la gente? Tocarle, porque veían, sabían que poder salía de él. Había gente de varias ciudades, de varias regiones, y venían los enfermos, los endemoniados, los atormentados. En el Nuevo Testamento, en el seminario Nuevo Testamento que se está haciendo actualmente, se explica muy bien ese contexto del tiempo de Jesús, y de verdad la gente sufría mucho. Había mucha hambre, mucha enfermedad, mucha necesidad, había mucha violencia, bueno, eran unas circunstancias lamentables, y pues el Señor Jesús, ojo, un mensaje de esperanza, pero no un mensaje motivador, que hay que diferenciar. Porque yo tengo mi recelo o respecto a los mensajes motivacionales, porque todo lo que va simplemente del alma se va fácilmente. El Señor quiere ir al espíritu y al corazón. El Señor Jesús no era un simple motivador. El Señor Jesús no simplemente les decía que todo iba a andar bien. No, el Señor Jesús les hablaba de esperanza, del año de las buenas nuevas, pero había que tomar unas acciones y tomar unas decisiones. O sea, yo no puedo pretender tener resultados diferentes haciendo las mismas cosas, ¿cierto? Esa frase me la estoy copiando de alguien, que me perdonen que en este momento no sé quién la dijo, pero yo no puedo esperar resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Quiero adelgazar, pero sigo comiendo como un loco.
quiero mejorar académicamente, pero sigo vagando, ¿sí? Quiero prosperar, pero no me gusta trabajar. Bueno, quiero tantas cosas, pero si sigo haciendo lo mismo, si no empiezo a hacer cosas diferentes, nada va a pasar. Y el Señor Jesús advertía precisamente eso, que pues que bueno, vamos a hacer una pequeña oración que me están pidiendo oración en este momento de protección por la familia de Alonso Echeverry en Bogotá, que parece que hay unos disturbios ya muy cerca de su casa, como un intento dentro de la unidad. Bueno, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que levantes un vallado protector alrededor de la familia Alonso Echeverry, de todos aquellos que habitan y moran en esa unidad residencial. Te pido que confunda los planes del enemigo, Señor, y que tú mismo los espantes. Te pido que traigas paz a tus hijos, que tu presencia, Señor, les ampare, les protege y les favorezca. Glorifícate, Señor, y que tu luz y tu bendición sobre la familia Alonso Echeverry también sea de bendición y protección a cada habitante de esta unidad residencial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Seguimos entonces con Lucas y, y nos dice aquí la Biblia que pues venían todos los necesitados, que eran bastantes, que eran abundantes, y pues que el Señor Jesús no se limitaba a un mensaje motivacional, sino que era un mensaje que movía la voluntad y el corazón. ¿Quieres cambiar tu condición actual? Yo te doy unos consejos para que tu condición cambie. ¿Quieres salir de la amargura, de la depresión, de la ansiedad, de la escasez? Yo tengo unos consejos para ti que te pueden ayudar, y fue lo que el Señor fue enseñando al pueblo, no dejando de un lado algunas actitudes y conductas. Hay algo que muchas religiones identifican, así no lo practiquen el cristianismo, y reconocen en Jesús precisamente el amor. Cuando hablan de la religión cristiana, reconocen en Cristo su amor, pero tiende a confundirse el amor del Señor. Y el amor de Dios se cree que es como el amor de la mamá, y es atrevido hasta compararlo con el amor de la mamá, porque muchas veces el amor de la mamá no es como el amor de Jesucristo. Porque a veces el amor de la mamá es un poquito alcahueta, es un poquito condescendiente, protector, excesivamente, y el amor del Señor es perfecto, es santo. Y no podemos pretender que simplemente como Dios ama, entonces Dios tiene que darme todo lo que a mí me plazca y cuando a mí me plazca y como yo quiera. Y aquí el Señor, después de toda una noche, les va a dar unos puntos muy importantes de cómo vive un cristiano, cómo vive un seguidor de Jesucristo. Y, y quiero contarles algo de todo corazón que hoy orando, generalmente cuando yo estoy orando para pedirle a Dios que me dé dirección sobre lo que debo enseñar, eh, y hoy reflexioné sobre eso, generalmente en mi petición yo le pido al Señor, dime qué necesita escuchar las personas que se congregan con nosotros. Permíteme enseñarles conforme a su necesidad. Y hoy entendí que mi oración estaba equivocada, porque el centro del Evangelio no son las personas, porque el propósito del Evangelio no es simplemente la necesidad de las personas, el propósito del Evangelio es la gloria del Señor. Así que toda enseñanza, toda predicación o sermón debe estar enfocado y centrado es en lo que el Señor quiere transmitirle a su pueblo, no solo lo que el pueblo quiere escuchar, ni siquiera lo que el pueblo necesita escuchar, sino lo que Dios les quiere comunicar. Cuando empecemos a leer, pues este mensaje es de esos mensajes que yo creo que no generaron mucha popularidad en el Señor, porque lo que el Señor está hablando es, te muestro cómo puedes tener y vivir una vida diferente. Y una vida diferente generalmente va en contra de
las corrientes, ¿sí? Una vida diferente generalmente no va para donde va Vicente, y se acuerdan los dichos de la abuela: para dónde va Vicente, para dónde va toda la gente. Pero una vida conforme a la que Jesús me plantea, muchas veces, generalmente, va en contra de lo establecido en el mundo. Rápidamente el versículo 20 nos va a mencionar algunas bienaventuranzas. Alzando los ojos hacia sus discípulos, ojo, miró a los discípulos, pero ¿quién más había ahí? Multitudes. ¿Pero a quién dirigió la mirada? A los discípulos. Este sermón no es solo a los discípulos, este sermón es a la gente, pero ¿a quién dirigió sus ojos? A los discípulos. Y les dijo: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Son palabras de esperanza. Dice el 22, bienaventurados seréis cuando. 4 cosas: cuando los hombres os aborrezcan, cuando los hombres os aparten de sí, cuando los hombres os vituperen y cuando los hombres desechen vuestro nombre como malo. ¿Por qué causa? Por causa del Hijo del Hombre. O sea que aquel que es aborrecido, apartado o rechazado, vituperado o insultado, y que ha sido maldecido, porque desecharlo como malo, por su nombre malo, lo está asumiendo a causa del nombre del Señor, ¿sí? A causa del nombre del Señor, a causa de ser diferente. Imagínense una niña, una jovencita bien hermosa, se consigue un novio, y el novio le hace propuestas indecentes, y esta niña cristiana, seria y correcta, con claridad de lo que es ella, se niega a todas sus pretensiones abusivas, ¿sí? Malignas. ¿Qué va a pensar este muchacho de esa niña? Pues seguramente la va a aborrecer, la va a denigrar, la va a rechazar, porque no va conforme a todo lo establecido. Igualmente, como hoy en día las que proponen también son algunas niñas, imagínense un muchacho cristiano, serio, juicioso, definido en lo que quiere en la vida, y llega una muchachita y le dice: heme aquí, ¿sí? Y el muchachito se para y dice: no, lo siento, yo tengo convicciones, yo no voy a acceder a mis pasiones juveniles, sino hasta el momento debido. ¿Ustedes creen que va a ser alabado? ¿Ustedes creen que va a ser reconocido? No, por el contrario, lo van a rechazar. Por eso hay personas que les pasan cosas malas siendo buenos, ¿sí? Que no se prestan para negocios turbios, para torcidos, para malas propuestas, sino que se mantienen en sus principios. Pero qué tristeza de tanto aquel que profesa ser cristiano y que sucumbe fácilmente ante cualquier propuesta y es alabado. Y mire lo que va a decir el Señor más adelante. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. O sea, ¿qué hacían los padres, o sea, los ancestros de los israelitas con los profetas? Los desechaban, los rechazaban, los maldecían. ¿Cómo dijo? Yo te aviso, yo te aviso. Los rechazaban. Eso hacían los padres con los profetas, ¿sí? Entonces dice el versículo 24, ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. La otra bienaventuranza fue: ¿a quiénes? A los pobres. ¿Por qué bienaventurado el pobre? Porque el pobre busca, el pobre sabe que necesita y busca, pero los ricos, por eso el Señor, el que no busca a Dios como necesidad, cree que es rico incluso espiritualmente. Yo escucho muchas personas que no tienen necesidades materiales, las he escuchado durante mucho tiempo, que dicen: ay, yo soy tan espiritual. Yo no entiendo el concepto de ser espiritual de muchas personas. Yo soy tan espiritual porque manda cositas, mensajitos, o porque le gusta hacer yoga. Entonces, por ejemplo, dice: ay, yo soy muy espiritual, yo soy un yoguero. Se dice así, yoguero, el que practica yoga. No lo sé, bueno, yo practico yoga y soy muy espiritual. Entonces, soy muy espiritual porque de pronto tiene una camándula y hace unos rezos, pero también hace otras cosas totalmente adversas a lo que es la vida en verdad en el espíritu. Dice el 25, hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tenéis hambre, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres
con los falsos profetas. Mire el versículo 23 al final y el versículo 26 al final, que son casi idénticos, solo que aquí dice, vuestros padres a los profetas los rechazaban, maldecían, vituperaban. Pero vuestros padres a los falsos profetas, ¿qué hacían? Hablaban bien. ¿Sí? Entonces decía, cuando alguien hable bien de los ricos, porque está hablando, o sea, se refiere como a la adulación engañosa. Ahora, versículo 27. Plantea el Señor esta bienaventuranza y acuérdense que estaba mirando a los discípulos y les dice, pero vosotros, los que oís, os digo, aquí hay dos condiciones. Discípulos que oís, ¿sí? Parece bayuno aquí o vallecaucano el evangelista. Vosotros los que oís, o sea, no todos oyen, vosotros los que oís. Os digo, entonces, ojo, oído más bien. Si usted es discípulo y oye, ponga atención. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Póngale cuidado, esto genera rasquiña, porque ¿quién es capaz de amar al enemigo o hacerle bien al que lo rechaza o aborrece, o bendecir al que lo maldice, o incluso orar por el que lo calumnia? ¿Y qué está diciendo el Señor? Para los discípulos, los que son bienaventurados, que saben que necesitan al Señor, yo les voy a dar una forma de cómo es un verdadero cristiano. Vamos a pasar la diapositiva, Simón, y aquí les voy a resumir esta primera parte. El cristiano es diferente. Da la que sale de una sola tabla. En esas tres columnas tenemos la síntesis del versículo 22 y los versículos 27 y 28. ¿Sí? En esa tablita tenemos esa síntesis del versículo 22 y del 27 y 28. Entonces dice, en el 22 dijo, cuando los hombres os aborrezcan, os aparten de sí, os vituperen, o desechen y desechen vuestro nombre como malo. En el 27 y 28 dijo, vuestros enemigos, los que os aborrecen, los que os calumnian y los que os maldicen. O sea que los que nos apartan de sí, mire que la Biblia y el Señor es muy sabio, porque un amigo, ¿qué es? Alguien que está cercano. ¿Sí? Un amigo es alguien que está cercano. ¿Cuál es el antónimo de amigo? Enemigo. O sea que un enemigo no me tiene cerca, sino que me aparta de sí. Hace cosas, tiene actitudes, comportamientos, dichos y acciones que me apartan de él, demostrándome de que soy o es mi enemigo. Entonces, cuando dice, hombres que os apartan de sí, son vuestros enemigos, porque nos apartan. Luego dice, este sí es muy claro, os aborrezcan, y luego el versículo 27 dice, los que os aborrecen. O sea, ¿quién es el que me aborrece? Oído, el que me odia. Yo no sé si ustedes hayan identificado en algún momento de su vida a alguien que los odia, por existir tal vez, porque usted le quitó algo sin saber. Bueno, hay tantas razones para que uno lo odien. O porque usted es más pinta, más bonita y la otra se siente fea, vulnerable, entonces no quiere ser su amigo. O usted es muy popular y no sé, hay tantas razones para que alguien nos odie. Entonces dice, los que me odian, ¿sí? Los que les caigo mal. Entonces, y hay gente que como el amor se expresa, el odio también se expresa totalmente. Luego habla de los que maldicen, y los que maldicen son los que desechan nuestro nombre como malo. ¿Sí? Entonces hablan que es maldecir, decir mal, o sea que hablan mal de mí. Ojo que en esto es muy preocupante y muy delicado, porque muchas veces ¿quién habla mal de mí? Los que deberían hablar bien de mí. Por ejemplo, ¿los hijos maldicen a los padres?
muchas veces, cuando hablan mal de los padres. Cuando dicen, ay, no, es que tu papá sí es chévere, el mío no. Eso es maldecir, porque habló mal del padre, ¿sí? ¿Los padres pueden hablar mal de los hijos? O sea, maldecirlos. Claro que sí, decirles mal. De la esposa del esposo, bueno, eso puede pasar mucho. Y los que calumnian tiene que ver con el vituperio, que una de las implicaciones de vituperio es injuriar, calumniar, eh, eh, como decir falsedad en contra del otro. Ahora, piensen por un momento. ¿Usted humanamente qué haría por alguien que le manifiesta abiertamente su enemistad? ¿Usted qué haría por alguien o con alguien que lo odia? ¿Usted qué haría por alguien o con alguien que lo maldice? ¿Y usted qué haría con alguien que abiertamente lo calumnia y lo injuria? ¿Sí? Entonces seguramente uno diría, me aparto de él, eh, o le pago con la misma moneda, o, o bueno, no sé, hoy le grito, le tiro piedras a la casa, le tiro, no sé, saco algo en las redes sociales, le busco una foto que lo avergüence, ¿sí? O sea, porque de alguna manera la reacción del ser humano es, eh, la reacción del ser humano tiende a la venganza. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? Aquellos que son vuestros enemigos, ámelos. Eso es loco. Eso es re loco. Póngale cuidado. ¿Están conmigo? Sí, están. Bueno, póngale cuidado a lo que dice el versículo 29 en adelante, que esto les va a provocar piquiña. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. ¿Sabe qué le está? Si a usted le pegan en la mejilla y le pone la otra, ¿usted qué le está demostrando? Esto tiene un sentido muy, muy tenaz. ¿Qué le está demostrando? ¿Cómo? Fuerza, sí. ¿Qué más le está demostrando? ¿Cómo, hija? Valentía. Pero ¿sabe qué le está demostrando? No me hiciste nada. O sea, es una capacidad de estar por encima del bien y del mal. Ah, me pegaste, ¡tum! Y te pongo la otra. Porque lo que me hiciste no me mueve, no me afecta, no dejo de ser. No, no lo tomemos, obviamente, si a usted, señora, a su esposo le da una cachetada, pues obviamente se tiene que proteger porque seguramente si fue tan atrevido a darle una, entonces se tiene que proteger. Y cuando hablo de proteger no es que le responda, sino escóndase y denúncielo, ¿sí? Entiéndame. Este tiene que ver con que la cachetada es una ofensa, ¿sí? Es un agravio, es un insulto, es un, como estamos hablando, te aparta, te odia, te desecha, vitupera de ti. Si te da en un lado, entonces tú ¿qué haces? Soy inalterable. Porque si el ego mío está muerto y vivo para Cristo, ¿cómo reacciona un muerto ante los estímulos? No reacciona. Ni estímulos de ofensa ni estímulos de halagos. Los halagos lo mantienen en su lugar y la ofensa lo mantiene en su lugar. Yo le digo mucho a mis hijos, mira, el que es verdaderamente fuerte no le anda demostrando a nadie que es fuerte. El que es verdaderamente poderoso no le anda demostrando a nadie ni diciendo que es poderoso. El que sabe que es verdaderamente rico, a nadie le dice que es rico, porque él sabe cuál es su riqueza. El que es verdaderamente sabio e inteligente no anda diciendo que es sabio e inteligente, simplemente sabe que lo es. No se jacta de ninguna de las virtudes que tiene. Pero mire lo que sigue el versículo 29. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Algo así como, si te quitan la chaqueta, entrégale también la camisa. Sí, eso es extraordinario. O sea, ¿quiere algo de mí? Pues quiere esto, vea, se lo doy. Pero también, eso además, les digo, eso tiene un tema de orgullo, pero un buen orgullo. O sea, lo que tú me vas a quitar, yo tengo tanto que así me lo quitarás todo, no me quitas nada, porque tienes más necesidad tú que te atreves a quitarme algo. Tienes más baja autoestima tú que te atreves a insultarme. O sea que no me afecta. ¿Quieres mi capa? Te doy también mi camisa.
Y dice el versículo 30, a cualquiera que te pida dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Tranquilo, porque yo sé quién es mi redentor, como decía Job. Dice el versículo 31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros. Ajá, muy bien, ahí Migdonio mandó un comentario para que lo lean. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, haced también vosotros con ellos. Este versículo es impresionante. Ojo, muy sabio, y muchos autores, filósofos de la antigüedad, motivadores de la modernidad, dicen, no hagas el mal que no quieres que te hagan. Ojo con esta expresión que es muy común desde la filosofía, incluso la motivación y todo eso. No hagas el mal que no quieres que te hagan. Pero Jesucristo, revolucionario, ¿qué dijo? Ojo, en la conducta nos dicen no haga, pero Jesucristo ¿qué dice? Haga, pero haga el bien. No es lo mismo no hacerle mal a alguien que hacerle bien. ¿Sí, sí soy claro? Es más fácil no hacerle mal a alguien que hacerle bien. Porque no hacerle mal simplemente quédese con las manos cruzadas, pero hacerle bien le demanda acciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a mí me ofende el vecino. Entonces, tantos filósofos y dicen, no le hagas al vecino el mal que no quieres que te hagan. Entonces, uy, yo quería tirarle al vecino la caca del perro. ¿Sí? Pero yo prefiero, y la Biblia dice, no solo no le hagas mal, porque no lo debes hacer, sino hazle un bien al vecino. Hazle un bien al vecino. Mi mamá hizo unos bienes conmigo que yo no sé si ella se acuerda, pero en épocas de mi mal comportamiento, mereciendo tal vez sus reprensiones, ella tuvo detalles muy conmovedores de amor desde su esfuerzo. Esos detalles, ese bien que ella me hizo, mereciendo yo el mal por mi mal comportamiento, conmovía mi corazón y eso ayudó también a que yo me convirtiera. Entonces, ojo con el 31 que es muy importante. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. O sea, que si tú estás enemistado con alguien, ¿prefieres que él te maldiga o prefieres que él te bendiga? Que si has dicho maldición contra alguien, que si has vituperado a alguien, ¿prefieres que te vituperen o prefieres que oren por ti? Que si has actuado como para enemistarte con alguien, ¿prefieres que te odien o prefieres que te amen? Si te odian o has odiado, ¿tú preferirías ser odiado y que te hagan mal o que te hagan el bien? Y estén seguros que esa columna que está a la derecha tiene el poder sobre el cielo y la tierra de anular todo el mal que contra mí quisieran hacer, el que sea, ¿sí? El que sea. Ustedes se imaginan, por ejemplo, si asumiéramos todas las situaciones que enfrentamos de esta manera, si nosotros tomamos esta postura. Esta semana en el devocional estudiábamos cuál es la postura que debe asumir la iglesia frente a esta situación de la reforma tributaria. ¿Cuál es la postura? ¿Cuál fue la enseñanza? Las rodillas. Esa es la postura del cristiano. Las rodillas. Segunda postura, estudie la reforma tributaria. ¿Sí? Léala, vea de qué se trata y empiece a orar. Y Dios le va a dirigir qué acción tomar. Ojo con esto. El problema de estas situaciones es que polarizan las familias. Entonces, unos quieren salir a la marcha, otros no quieren salir, entonces se empiezan a discutir y hay que apoyar y que por eso nos dan duro y los otros no hay que apoyar. No, a eso no estamos llamados en las casas, en las familias estamos llamados a orar, esa es la postura, orar, y de la oración van a nacer las acciones, no solo posturas. Porque las posturas que asumimos es lo que polariza una nación. Posturas y nada de acciones. O sea, listo. Asuma una postura con acción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a proponer? Pero si solo estoy proponiendo no reforma tributaria,
Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos contribuir? ¿Sí? De verdad, ¿cómo vamos a contribuir para que este país salga adelante? ¿Qué estoy contribuyendo yo desde mi casa para que este país salga adelante? Les digo, muchos hogares necesitan una reforma tributaria, porque ese desorden financiero en los hogares los está quebrando. Tienen un déficit fiscal y posiblemente en las casas hay corrupción, hay despilfarro, seguramente también hay violencia. Todas las cosas que juzgamos del gobierno, ¿dónde puede estar? En la casa. Y una reforma tributaria debería empezar en nuestro hogar, organizándonos. Claro que el país se gastó más de lo que tenía. Eso le pasa a los hogares también. ¿Bien? ¿Cómo, mi amor? No, 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 no. Creo que es claro. Yo no estoy defendiendo ni la reforma tributaria, que obviamente hay injusticia porque hay corrupción, obviamente. O sea, no hay que ser un gurú para saber que eso es una atrocidad. Pero tampoco se trata de asumir posturas polarizadas que lo único que van a generar es conflictos, sino, por Dios, somos cristianos. Oremos de tal manera que entendamos las acciones que vamos a tomar. Entonces, mire, una acción muy sencilla. Yo leí un mensaje que mandaron y me pareció muy tenaz. Decía, leones para protestar, burros para votar. Fuerte, pero cierto. Porque los mismos leones que protestan son los mismos burros que votaron. Entonces, cuando uno está en la postura de estar de rodillas, tiene la sabiduría de Dios para tomar acciones efectivas. Entonces, Cali no se puede quejar porque eligió el alcalde que hace unos años le había hecho daño. Sí, ¿qué se van a quejar? Si lo eligieron igual, que con mermelada, que un teme la mano, lo que sea, lo hicieron. Pero ¿dónde estaba la iglesia? Clamando, orando, intercediendo y procurando que en su casa haya paz y hacer lo que debe hacer. Es que si cada hogar cristiano hace lo que debe hacer, contribuiríamos sí o sí a la restauración y a la paz de la sociedad. Seguro que sí. Pero como nosotros asumimos posturas, pero no acciones, hay personas que por lo menos están asumiendo acciones para hacer algo diferente. Y hay personas que de verdad están arriesgando su vida asumiendo acciones, de verdad. De verdad, hay gente que está jugando, poniendo en juego su vida. Hay gente muy necesitada que no tiene más opciones. Pero hay otra que no, que simplemente el movimiento lo va llevando y son como ciegos, de un lado y del otro. Porque en estos días cuando estudiábamos, cuando a Pedro lo cogían de derecha a izquierda, la esclavitud de Pedro era tanto de derecha como de izquierda y del centro también. No, pero ¿dónde están las rodillas del cristiano? ¿Dónde está la postura del cristiano que era delante del Señor? Entonces mire lo que empieza a decir, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Y dice el 38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Mire, ¿saben qué es lo más tenaz de lo que es usar la Biblia mal? Uno tomar este versículo 38 para pedirle a la gente que dé es una herejía. Entonces yo necesito que ustedes den una ofrenda. Entonces voy a usar el versículo Lucas 6:38. Dad y se os dará. Si ustedes analizan el contexto de este dar, es un paquete, es una reforma de corazón. Porque el dad y se os dará es el séptimo punto de 6 que lo anteceden. Séptimo de 6 que lo anteceden. O sea, no es solo de. ¿A qué? Si usted es de los cristianos que da y se limita a dar, está mocho. Y si está esperando o está frustrado porque usted dice,
pero yo doy y a mí nadie me da, es porque se quedó mocho, le faltaron 6 acciones más que están planteadas en este texto. Repasemos: amar, hacer el bien, bendecir y orar. Y haga una listica así rapidita. ¿Quién es su enemigo en este momento? ¿Quién es su enemigo? Piensa en un enemigo, o sea, alguien que lo aparta de sí. ¿Qué va a empezar a hacer? A amarlo. Y para amarlo implicó perdonarlo. ¿Quién lo odia? Entonces hace que usted sabe que lo odia, empiece a hacerle un bien. ¿Sí? Empiece a hacerle un bien. Un bien. Si es un compañero de trabajo, llévele una gaseosa. Tienen que verse New Amsterdam. Ahí hay unos detalles muy importantes que habla de esto. Hay otros detalles no tan importantes, los tienen que ver como uno come pescado, mirando y despulpando las espinitas, pero en términos generales tiene elementos muy importantes. Hacer el bien al que me aborrece, bendecir al que me maldice, pero no como los cristianos que cuando les dicen un madrazo dicen que Dios lo bendiga. Ahí lo que hizo fue maldecir, porque ¿dónde se bendice? En el corazón. Ahora, oremos por los que nos vituperan y calumnian. Entonces, en verdad, ¿qué tanto estamos orando por unos y otros? Es como con el conflicto árabe-israelí, con el conflicto palestino-israelí. Cuando yo estaba en clases presenciales en la universidad, me daba tanto pesar, porque es que hablar de lo que no se conoce y llenarse de pasión, generalmente el ignorante es apasionado con los temas que desconoce, porque es movido por las emociones y su ignorancia y desconocimiento. Las personas que conocen tienden a ser un poco más porque conocen. Entonces, como no conocen y por la influencia de algún profesor que también desconoce, entonces en la universidad era una criticadera y una vaina que Israel es un estado terrorista, que el abuso de autoridad, que son unos usurpadores, que no sé qué. Entonces ya yo callado, hasta que una vez intervení en un grupo muy grande y yo les dije, vea, ¿sabe qué? Yo creo que primero deberían entender el conflicto para atreverse a tomar una postura. Y quiero decirles que yo conozco tanto árabes como judíos y he estado en uno y en otro lado. Y para mí los dos son los bobos útiles de otros más poderosos, que los pusieron a pelear por conveniencia. O sea que aquí no se trata de, cuando uno ora por la paz de Jerusalén, uno debe orar tanto por palestinos como por judíos, porque no hay paz cuando un solo pueblo está bien, hay paz cuando los dos lados están bien. Entonces, esa postura, y la iglesia evangélica tiende a tomar una postura pro Israel y contra palestinos que es absurda, que no es de un cristiano, eso no estaba en el corazón de Jesús. Absurda, de verdad, vergonzosa además. Porque cuando uno está a favor del necesitado, entiende que de uno y otro lado hay necesitados. Golda Meir decía, una primer ministro israelí, vamos a tener paz cuando aprendamos a amar más a nuestros hijos de lo que odiamos los hijos de los otros. Eso es una frase brutal. ¿Cuándo va a haber paz? Cuando amemos más a nuestros hijos de lo que odiamos a los hijos del otro. Porque si yo amo a mi hijo, no quiero que vaya a la guerra, no quiero que sufra. Y lo mismo pasa en muchas situaciones. Siempre hay de un lado y del otro. Hay verdad de un lado y del otro. Claro que hay corrupción, que hay violencia. Claro que sí, claro que sí. Pero en este mundo no todo es tan malo y no todo es tan bueno. Y uno tiene que asumir una postura de que el Señor intervenga, de que el Señor guíe al pueblo. Esto no es simplemente los malos son estos y los buenos son estos, o los buenos son estos y los malos son estos. No, eso no es así, la historia nos lo ha demostrado. ¿Cuál es la postura que estamos asumiendo? Primero, en nuestra cotidianidad, en nuestro diario vivir. Y no puede ser que estas situaciones generen conflictos dentro de la casa. ¿Se acuerdan el sí y el no? Eso fue otro lío cuando ese bendito referendo. Que el sí, que el no, y en las casas peleando, ustedes sí, pues yo soy no, pues yo soy no, pues yo, hay una cosa, yo decía, por Dios, el plan del diablo se cumplió a cabalidad, se cumplió a cabalidad. ¿Y cuánto oraban por otra cosa? No, eso no es así. Yo he visto
Y todos hemos visto, y ahorita doña Luz Mari nos dio un testimonio muy tenaz sobre la oración. La oración tiene poder total, absoluto. Absoluto, es que no solo está en la Biblia, lo hemos visto a través de la historia de la humanidad. Vamos a ver entonces estos 9 puntos y muy rápidamente 7, que dice, primero, amad, ya se los leí en el versículo 33, 32. Segundo, haced el bien, versículo 33. Tercero, prestad. Mira, el Señor dice, preste a aquellos que no le pueden devolver. O sea, ¿ustedes sabían que prestarle a un hermano con interés es pecado? A un hermano o al papá o a la mamá o al hijo o al esposo o a la esposa es pecado prestarle con interés. Es pecado. Y es más, ¿sabe qué dice la Biblia? Prestar, cuando alguien pide algo prestado es porque lo necesita. Dice, incluso preste pensando en que no le van a devolver, porque el que le pidió prestado lo necesita. Ahora, yo le doy un consejo del otro lado de cristiano. Si a usted le prestan, devuelva. Si un cristiano presta y no espera que le devuelvan, pero un cristiano le prestan y devuelve, porque si él es consciente que le prestaron, devuelve. ¿Sí? Porque si no devuelve, pues tampoco está tan bien, a no ser que de verdad no tenga cómo devolver, que Dios pagará esa deuda. Dice, cuarto, sed misericordiosos. Quinto, no juzguéis. Sexto, perdonad. Y séptimo, dad. Y cuando usted da, ahí sí, ¿qué dice? Le será dado. Le será dado. Cuando usted da, porque termina diciendo algo muy tenaz, con la misma vara con la que usted mida será medido. Entonces, ojo, oído, ¿con qué vara se le puede medir a usted el amar? ¿Con qué vara usted está haciendo el bien? O sea, ¿cuál sería su medida de hacer el bien? ¿Cuál sería su medida de prestar? ¿Cuál es su medida de ser misericordioso? ¿Cuál es su medida de no juzgar? ¿Cuál es su medida de perdonar? ¿Y cuál es la medida de dar? De acuerdo a lo que Dios le dio la medida, hijo de Dios, usted será amado, le harán bien, le prestarán, serán misericordiosos, no lo juzgarán, le perdonarán y le darán. ¿Con cuál medida? Con la misma que usted lo hizo. Entonces quiero decirles algo con toda certeza en el nombre del Señor. Si usted está en este camino de amar, hacer el bien, bendecir y orar por los que están en contra suyo, tranquilo que a usted no se le van a meter a la casa, no le van a dañar su negocio. Tranquilos que Dios los va a guardar y va a hacer resplandecer su gloria como el sol de la mañana, porque Dios ha prometido eso. Y ustedes se van a convertir en un referente y se van a convertir en una lámpara para otros. Cuando yo estoy haciendo lo que debo hacer, en la medida que lo estoy haciendo, ¿qué dijo el Señor? Así mismo me llegará a mí. En algún momento de mi vida yo he rechazado a alguien, sin duda alguna. He vituperado, he odiado, he dicho mal de alguien. Y el Señor ha sido bueno conmigo. Pero ahora yo estoy llamado a orar, a hacer el bien, a amar y a bendecir. Orar, bendecir, hacer el bien y amar. Mire estas dos joyas que tengo acá. Mateo 7:12. Con esto oramos. Mateo 7:12. Y de una vez buscamos Efesios 6 del 7 al 8. Mateo 7:12. Escuchen y lean o lean. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos,
porque esto es la ley y los profetas. Esto es otra, o sea, algo así como todo el Antiguo Testamento lo resumimos en que hágale bien. El mismo bien que usted quiere que hagan con usted, ese mismo bien, hágalo. Entonces, si usted quiere que lo traten con justicia, trate con justicia. Si usted quiere que lo traten con respeto, trate con respeto. Si usted quiere que lo traten con dignidad, trate con dignidad. Si usted quiere que lo traten con equidad, trate con equidad. Si usted quiere que lo traten con amor y con ternura, trate con amor y con ternura. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y aquí no se trata de no hacer el mal que no quiero que me hagan, sino haga el bien que usted quiere que le hagan. Sirva, atienda. ¿Se acuerdan una película muy antigua que se llama Cruel? No la vean, por favor, pero yo les cuento, se llama Cadena de Favores. Hubo una época en el cine de Hollywood que todos los protagonistas se morían de forma trágica. Era un cine más cruel, más trágico. Y era un niño que le hizo un favor a alguien. Era una tarea de la escuela. Y cuando le hizo un favor a alguien que nadie más se lo haría, le dijo, ¿cómo le puede devolver el favor? Y dijo, no, no me lo devuelva. Usted hágale este favor a alguien más. Cuando ese le hizo el favor a alguien más, le dijeron, ¿yo cómo le puedo devolver el favor? Y dijo, no, no me lo devuelva a mí. Hágale el favor a alguien más. El caso es que terminaron haciendo una cadena de favores. El niño murió. ¿Sí? Ya les conté la película, es muy vieja y no creo que la encuentren. El niño muere, el niño de 12 años muere. Y al final, cuando llega la gente a su sepelio, eran cientos de personas que habían sido beneficiadas de esa cadena de favor que empezó con un acto de bondad. Un acto de bondad. Esta semana decía una señora, mandó un mensaje diciéndole, dándole gracias a un policía que la protegió. Y decía, puso en juego mi vida. Perdón, puso en juego su vida por protegerme. Dios lo bendiga. Pero también vi un acto de bondad de una señora dándoles gaseosita fría a unos policías que estaban trabajando. Actos de bondad. Mire, pasó en Israel, claro, y también le dio a los manifestantes. Pasó en Israel una tragedia en la noche del viernes muy triste, a la amanecida del viernes. Murieron en una estampida 44 judíos ultraortodoxos. Y hoy leía una noticia asombrosa. Se calcula que había unas 100,000 personas en esta peregrinación. Y Ramadán, que es la fiesta árabe, empezó el viernes. Y decía una periodista que en medio del dolor y la tragedia, Israel se unió, porque muchos árabes han hospedado a los judíos ortodoxos porque no han podido volver a sus casas. Que muchos árabes han atendido con alimentos a estos judíos porque venían a una peregrinación a una ciudad en el norte y con esta tragedia todo se les trastocó. Decía árabes, drusos, judíos, mutuamente ayudándose en la crisis. Espectacular. Actos de bondad, actos de amor, actos de bien. Es que eso es Jesucristo, por Dios. Eso es Jesucristo. De verdad que hace un cristiano simplemente maldiciendo. Y esto a mí me jala mucho las orejas. Que nosotros no estamos llamados para maldecir. Que nuestros gobernantes tienen un nivel alto de lo que sea que tengan en su corazón y en su mente. Pero estamos llamados a orar. Porque yo creo que los atamos. Y mi esposa en estos días me decía, nuestras palabras tienen poder. Y cada que le digamos marrano o bruto o tonto al presidente y a su séquito, los estamos atando. Más marrano, más bruto, más tontos van a ser. ¿Por qué no los bendecimos? La palabra del creyente tiene poder. De verdad, Señor, dale luz, dale inteligencia. Quítale ese corazón malvado y maquiavélico. Pero no, nosotros no estamos asumiendo la postura de un cristiano, sino de un mundano y pagano. Ahora, dice Efesios, que también les pedí que leyéramos Efesios ¿qué? ¿6 qué, mamita? 6, muy bien, Efesios 6. Efesios 6. Efesios 6 dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres,
sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Este es espectacular. El bien que cada uno hiciere, ¿de quién va a recibir ese bien? Del Señor. Dad y se os dará. Perdonad y serás perdonado. No juzguéis para que no seas juzgado. Sed misericordioso para que tengan misericordia contigo. Presta, porque va a haber un día que necesitas que alguien te preste. Haz el bien, porque vas a necesitar un día que alguien te haga bien. Ama, porque vas a necesitar un día que alguien ama. Yo hace muchos años, cuando empecé mi servicio al Señor, que tenía una situación económica muy crítica, hubo una sierva del Señor que me llevaba a almorzar todos los días a su casa, entre semana. Y yo me acuerdo que una vez cogió un huevo y lo partió para mí y para el esposo, y ella partió el de ella con sus 2 hijos. Cuando ella me dio ese huevo partido, huevo con lentejas y arroz, ese fue el almuerzo. Cuando ella me dio ese huevo partido me conmovió muchísimo y me sentí muy avergonzado. Y yo le dije, no, 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 yo no voy a volverte. Le dije así, te estoy quitando tu comida. Y me dijo, no, ¿qué tal? Si tengo para partirlos, porque tengo para compartir. Y me dijo, pero quiero que tenga en cuenta esto. Yo hoy lo estoy haciendo por usted, porque el día de mañana no sé dónde voy a estar y no sé la condición de mis hijos. Y espero que alguien lo haga por mis hijos. Yo hasta el día de hoy me acuerdo de esa familia y yo oro por esa familia y agradezco a Dios por esa familia. Y yo les garantizo que el Señor les ha devuelto, multiplicado ese acto de bondad que hicieron. Todo lo bueno, señoras y señores, que ustedes hagan, Dios lo va a hacer con ustedes. Entonces no nos atemos con maldiciones, que no seamos, no caigamos en el juego del diablo. Esto es lo que quiere el diablo: desanimar, amedrentar, dividir, separar. ¿Cuál es el éxito del diablo? Dividir las casas, los hogares, posturas. Y la postura de una familia cristiana es: juntos oramos, intercedemos y que Dios nos muestre qué acción vamos a tomar. Y tengan la certeza que si mi familia y yo nos arrodillamos, y si Dios nos dice pongan una pancarta, la vamos a poner. Y si el Señor nos dice póngase una camiseta de Colombia y váyase a una marcha a evangelizar, lo vamos a hacer. Porque cuando yo tengo la postura adecuada, el Señor dirigirá mi acción efectiva. Y eso es muy diferente. Porque de verdad, mire, hasta salir a las calles para muchos es una moda, porque van a bailar sin entendimiento. No saben, pregúnteles, ¿qué es una reforma tributaria? E, O, A, I, E. ¿Cuáles son los puntos que plantean la reforma tributaria? A, E, I. Es que yo vi en Facebook. No, por Dios. Y los inteligentes, los cristianos, que se supone que son inteligentes, se van desbocados. No, por Dios. Todo mi consejo es, lean la reforma tributaria. Yo ya la descargué, 100 y pico de páginas, y me voy a tomar el trabajo de leerla. Yo tengo que armar mis propios criterios. Y seguramente tienes una cosa turbia, pero la voy a leer. Para orar también. Porque si hay una necesidad fiscal en el país, Señor, tienes que iluminar estos genios, tiene que haber algo que no le haga daño al pueblo. Tiene que haber algo positivo que hacer. Hay esperanza. Un país con la riqueza que tiene, ¿cómo no? Y con los cerebros que tiene, solo que los cerebros que tiene se están mal utilizando. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a encomendarle este día, esta semana, y que el Señor nos guarde, nos proteja. Vamos a entregarle este tiempo. Yo les invito a que cierren sus ojos. Y donde está, pídale al Señor que tome su corazón. Yo le voy a pedir